vamos a dar inicio a este webinar acerca de la modelación probabilista del riesgo climático, muy enfocada para entender un poco cómo la modelación del clima futuro permite empezar a tomar decisiones robustas, informadas, relacionadas con medidas de adaptación. Este es un webinar que estamos organizando desde la Oficina Regional de UNDRR para las Américas y el Caribe en conjunto con el ARTSTAC. El ARTSTAC es el Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología para las Américas y el Caribe, donde pues contamos afortunadamente con la participación de más de 120 especialistas y expertos en temas de reducción de riesgo de desastre. Y en ese sentido, pues hoy nos complace mucho tener aquí a los profesores Omar Darío Cardona y Gabriel Bernal, que pues son no solo regional, sino mundialmente reconocidos como expertos en este tema. Vamos a tener una presentación a cargo de ellos dos. Pues para quienes no los conozcan, Omar Darío Cardona es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, es cofundador y CEO de Ingenia Risk Intelligence, que es una firma que ha trabajado en este tipo de modelaciones pues, por más de 30 años. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y exdirector de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia. Tiene un doctorado en Ingeniería Sísmica por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y ha sido también laureado en el 2004 con el premio Sasakawa, pues que está muy relacionado con estos temas. Ha sido autor, líder y revisor de diferentes informes como el SREX, el AR5 de la IPCC y miembro de comités técnicos de la ISO, específicamente el 292 y el 268 sobre resiliencia de infraestructura y reducción del riesgo. Bueno, y Gabriel también tiene pues una hoja de vida bastante destacada. Es director científico de la firma Ingenier Risk Intelligence y es experto en modelación de riesgo catastrófico con más de 15 años de desarrollos de modelos para terremotos, tsunamis, huracanes, sequías, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, incendios forestales y muchos de estos actualmente están implementados en la plataforma de software que nos van a presentar. También es profesor de Ingeniería Sísmica y Modelación de Riesgo de Desastres en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y es autor de múltiples publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros. Entonces, bueno, para no tomar más tiempo aquí en las presentaciones y sacarle el máximo provecho a tanto a Mar Darío como a Gabriel y viendo que ya tenemos casi 130 personas conectadas, esperemos que se sigan conectando a lo largo de estos minutos que vamos a estar acá. Les doy el espacio pues para comenzar con la presentación. Entonces, Omar Darío, de nuevo, muchas gracias por apoyar este evento y el suelo es suyo. Cambio. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y tardes para algunas personas, seguramente. Eh, Nosotros en esta ocasión, pues queremos compartir con toda la audiencia este tema de la modelación probabilista del riesgo climático, que tiene pues la peculiaridad que en realidad pues la evaluación probabilista del riesgo se ha venido haciendo ya desde hace muchos años de una manera, digamos, cada vez más rigurosa, más robusta, pero digamos que pues los principales avances se han dado en otros aspectos no relacionados con el clima y básicamente ha sido, o básicamente quizás con el tema sísmico, el tema volcánico, el tema tsunamigénico, incluso los huracanes e incluso las inundaciones desde la perspectiva hidrometeorológica pues han sido tratados desde hace ya muchas décadas de manera, digamos, apropiada desde el punto de vista técnico y científico,
con el ánimo no solo de evaluar las amenazas o peligros que eso significa, sino para efectos de llegar al riesgo, calcular el riesgo. Pero cuando uno habla de clima, está hablando, pues, no solamente de la variabilidad climática, como todos tenemos claro, sino de lo que hoy en día se reconoce como cambio climático, resultado del calentamiento global, que cada vez se consolida más ese proceso de calentamiento y que tiene unas implicaciones, pues no vamos nosotros aquí a tratar en esta reunión las causas en sí, digamos, antropogénicas o naturales, nos vamos a orientar más bien a presentar lo que significa evaluar el riesgo desde el punto de vista probabilista, utilizando como base el clima. Y obviamente cuando hablamos de clima, pues no hablamos solamente del clima actual en este momento, sino cómo se pueden hacer evaluaciones del riesgo considerando lo que puede ocurrir desde el punto de vista del clima en varias décadas adelante, por ejemplo, al 2030, al 2050 o incluso pues al 2100, en fin. Entonces, pues esta presentación tiene como objetivo tratar esa temática y pues vamos a hacer una cosa que quizás para muchos puede resultar o simplemente un repaso o bueno, para algunos puede resultar nuevo, es un poco como enfocarnos casi desde cero en la problemática climática, pasar muy rápidamente, por supuesto, en los diferentes temas, pero es que sí creemos que muchas veces es importante que estos temas de cambio climático se miren con toda la perspectiva completa, porque es que a veces hay información que no es suficiente o que se conoce a medias y tal vez es importante tratar de darle cierta coherencia a esta presentación. Pero nos vamos a enfocar también en algo que hemos venido insistiendo desde hace unos años para acá, y es que no basta con modelar el riesgo como es el estado del riesgo, digamos, que se tiene para una ciudad, un país, una región, para un lugar, sino que es muy importante incluir las medidas de reducción del riesgo que se visualizan como más apropiadas o mejores con el fin de ver cómo cambia el riesgo. Es decir, cómo son de efectivas esas medidas con el ánimo de reducir el riesgo. Y creemos que es la forma como la evaluación del riesgo se debe hacer hoy en día en general, es que no solo se evalúa el riesgo, sino que se evalúa también incluyéndole las medidas que digamos supuestamente o que se cree que serían las más apropiadas y ver qué efectividad tienen en reducir el riesgo y cómo cambia el riesgo entonces de esa manera. De ahí la razón por la cual nos vamos a enfocar también, sí, en esta evaluación probabilística del riesgo climático y en la modelación del clima futuro a la definición de medidas de adaptación, es decir, qué medidas de adaptación en un momento dado se pueden obtener y evaluar y hacer un análisis de optimización de esas medidas de adaptación o de reducción del riesgo que nos permitan entonces tener esa efectividad a la cual me estoy refiriendo. Bueno, para empezar entonces, eh, pues yo quisiera como iniciar esta presentación pues con un diagrama que todos conocemos. Creo que para todos es claro que ha habido un aumento, de acuerdo con la información de las reaseguradoras, por ejemplo, en este caso la Swiss Re, eh, un aumento en las pérdidas, en los daños y pérdidas en las últimas décadas. Entonces, yo quisiera empezar a hacer una reflexión aquí. A primera vista, si esto se le muestra, por ejemplo, a veces incluso a algunos medios de comunicación o algo así, la primera conclusión que sacan muchas veces personas así muy descuidadamente, diría yo, es que eso se debe al cambio climático. Y la verdad es que pues para que haya pérdidas y haya daños,
pues no solo tienen que ocurrir los eventos, los fenómenos, sino que tiene que haber elementos expuestos que puedan ser afectados y que tengan cierto nivel de vulnerabilidad. Entonces, esta gráfica, me he detenido un momento en ella e iniciar con ella es justamente para decir que la vulnerabilidad y la exposición, pues ha habido un aumento importante de ese componente o factor del riesgo y por lo tanto el riesgo y las pérdidas pueden estar aumentando no necesariamente y solamente por variabilidad o cambio climático en el caso de los eventos hidrometeorológicos. Y eso pues sin tenerse ni detenerse demasiado en que obviamente hay otras amenazas de tipo geológico, de otra naturaleza, incluso tecnológico, y biológico que pues uno tendría que considerar. Pero digamos que hay un registro que puede que sea muy incompleto, muy preciso, pero sí se considera que hay un aumento de los daños, de las pérdidas y de acuerdo con lo que se ha venido registrando. Entonces, si nosotros miramos un poco una sucesión de desastres en el tiempo para un país, por ejemplo, con respecto a la formación bruta de capital de ese país, y miramos en el tiempo cómo van ocurriendo eventos, sean huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, digamos que esa formación bruta de capital de alguna manera se puede ver afectada y efectivamente uno ve ahí esas como oscilaciones en la medida en que cae, digamos, la formación bruta de capital digamos, debido a un evento importante o una suma, una agregación de eventos que pueden llegar a ser una caída en esa formación bruta de capital. Viene la rehabilitación y reconstrucción, entonces por eso ustedes ven ahí que como que hay como que un regreso, ¿cierto? Y después vuelve a caer, pero cuando van ocurriendo estos eventos sucesivamente, pues se puede llegar a afectar de una manera muy importante en algún país, puede ser muy grave una cosa de estas, en el sentido que los eventos generen, digamos, un efecto, un impacto social y económico muy grande. Ahora, de todas maneras, vemos que hay una tendencia en el tiempo. Ahora, si miramos cada uno de estos eventos que tienen un momento en que ocurren y que tienen una intensidad determinada, y a lo cual le conocemos en general como la amenaza o como el peligro, pero también vemos cómo cae, el impacto se debe a cuánto ha sido afectado, qué cantidad de elementos en riesgo han sido afectados y entonces eso depende de qué es lo que está expuesto a ese fenómeno y la vulnerabilidad que tiene ante ese fenómeno. Entonces, este es el marco conceptual que todos conocemos hace mucho tiempo. Y justamente viendo el diagrama, la figura, la manera como el país vuelve a recuperarse y mantenerse en la tendencia que venía antes, es un poco lo que llamamos la resiliencia, que es la capacidad del sistema afectado a resistir y luego a recuperarse. Y digamos que esta es una tendencia que reconocemos que más o menos puede estar pasando. Hay unos tiempos entre esos eventos, pero también tenemos que, ahí llamémoslo así, en el largo plazo, ¿sí? Hay un cambio en la frecuencia y la severidad de los impactos. Y esto es lo que un poco nos va a poner a pensar un poco en esta hora y media que vamos a gastarnos en este tema, ¿cierto? Eso es una tendencia de fondo. Y la pregunta es, claro, una cosa es mirar hacia el pasado, ¿sí? Por ejemplo, los eventos que ya han ocurrido, los desastres que ya se han manifestado, pues ya son hechos ciertos y sabemos cuánto fueron. El problema es, ¿y qué se sigue? ¿Y cómo sigue? La pregunta es, ¿qué sigue hacia el futuro, dadas las circunstancias que se han venido presentando? Y eso cómo se puede ver exacerbado o no. Hacia el pasado son desastres y hacia el futuro no es otra cosa que el riesgo de desastres. Bien, entonces, si miramos los desastres y miramos lo que ha estado ocurriendo, ustedes ven ahí unas imágenes
que ilustran, por ejemplo, efectos sobre infraestructura, daños causados por fenómenos hidrometeorológicos y que pues en muchas ocasiones uno pues los determina como parte de la variabilidad climática o los define como parte de lo que puede estar ocurriendo por esa tendencia de largo plazo de fondo que es el cambio climático. Entonces, yo creo que hay más o menos una, digamos, claridad de que si nosotros consideramos los eventos que tienen una intensidad y tienen una frecuencia y hacemos la curva de excedencia, digamos, de esas intensidades, es decir, cuántas veces anualmente, por ejemplo, la tasa anual de excedencia de esas intensidades de los diferentes fenómenos climáticos como, bueno, digamos, los ciclones tropicales, las temperaturas extremas, sequías, inundaciones, tormentas, pues esa curva puede estar cambiando, puede estar modificándose tanto en intensidad como frecuencia. Y por lo tanto, podría decirse así a primera vista que puede haber en algunos lugares un incremento en la amenaza. ¿Sí? Ese, digamos, es un discurso que en general se conoce, pero también tenemos que tener en cuenta eso otro que mencionamos ahora, que es la exposición y la vulnerabilidad. Estamos hablando de elementos expuestos, la infraestructura, los servicios, los asentamientos humanos, la misma gente que los ocupa, los medios de vida de esas poblaciones y el medio ambiente. Y obviamente en eso también hay cambios. Ha habido unos cambios importantes y por eso hay un incremento también que se puede reconocer en la exposición y la vulnerabilidad, ¿cierto? Dicho esto, eso significa que si hay esos aumentos, como en ambos factores generadores del riesgo, entonces hay un mayor riesgo, porque hay un incremento en ambas cosas. La idea de la adaptación al cambio climático es tratar de que ese riesgo se reduzca, ¿cierto? De que ese riesgo lo podamos neutralizar de alguna manera. Y eso implica que los fenómenos naturales, pues difícilmente los vamos a poder intervenir, pero existe la mitigación buscando que no haya ese aumento en las amenazas debido, digamos, bajo el supuesto de que las emisiones de gases de efecto invernadero pueden estar generando ese tipo de problema, pero también habría que mirar desde la perspectiva de la adaptación cómo se reduce la exposición y la vulnerabilidad ante esos fenómenos para poder reducir el riesgo. Y hay que tener en cuenta que de todas maneras esos elementos expuestos pueden ser afectados por otras amenazas no asociadas al clima, ¿cierto? Como los terremotos, las erupciones volcánicas, e incluso pues vamos a hablar un poco del tema de deslizamientos e inundaciones que están en ese punto intermedio en donde no son necesariamente un fenómeno puramente originado por temas de variabilidad y cambio climático, sino que tienen otros aspectos que tienen que ver desde el punto de vista de las geoamenazas o desde el punto de vista de la influencia que se puede tener en exacerbar esas amenazas, no por fenómenos climáticos. Bueno, lo cierto es que aquí estamos viendo una imagen que arrancó por ahí en 1800 y tanto, y, y pues hay una anomalía en la temperatura promedio del planeta, y cuando digo promedio es de todo el planeta. No necesariamente es lo mismo en todos los sitios del planeta, de la Tierra. En unos sitios es mayor, en otros sitios es menor, pero ahí paulatinamente se puede reconocer que hay un aumento en esa temperatura promedio del planeta. Entonces, hemos visto esto continuamente y por eso, con algunas excepciones en algunas décadas que fueron un poco más frías, pues hay que admitir de que ese calentamiento está ocurriendo y por eso se dice que casi que cada año es más cálido que los anteriores. Pero si nos ponemos un poco a ver las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 400.000 años hasta hoy, ¿cierto? Eh, pues tendríamos que y mirar, por ejemplo, al mismo tiempo cómo ha sido el aumento en el nivel del mar y cómo ha sido la temperatura promedio en la Tierra, eh, y lo correlacionamos con las partes por millón de CO2, ¿sí? De dióxido de carbono, se encuentra una gran
correlación, ¿sí? En que en la medida en que aumenta el CO2, ¿cierto? En la atmósfera ha habido un aumento de la temperatura del planeta y ha habido un aumento del nivel del mar. Pero observen que estamos viendo aquí los últimos 400.000 años. No es el ser humano, de hecho, es el último pedacito a la derecha de esta imagen, ¿sí? De hecho, ahí dice la agricultura y la primera migración de África, pero vemos que pues hay una relación con los ciclos de Milankovitch y efectivamente es que esto no es un problema reciente, esto es un problema, digamos que la Tierra tiene esto de manera natural, pero lo que sí tenemos que ver en los últimos años es un aumento muy fuerte del CO2 en partes por millón y digamos que de esos 280 o 300 partes por millón antes de la era, o más bien preindustrial, a hoy ha habido un aumento muy grande, es decir, ya hemos pasado de más de 420, digamos, eh, partes por millón en promedio de CO2 en el planeta, y eso se ha considerado entonces el aporte antropogénico, ¿sí? Seguramente hay otras causas también del cambio climático, pero digamos que este es algo que se reconoce y por lo tanto, en la medida en que hay un aumento del CO2, como el que está ocurriendo actualmente en el planeta, pues entonces es de esperarse que haya un aumento muy importante de temperatura que poco a poco se ha ido midiendo, al igual que del nivel del mar. Entonces, a raíz de esto, pues desde los 90 ustedes saben muy bien, bueno, las COPs existen desde 1995. Pero desde finales de los 80 se empezó a hablar pues, del IPCC y bueno, había investigadores del clima y desde entonces de allá para acá, pues una de las cosas que más se ha estudiado son, pues, llamémoslo así, los RCPs en inglés, que pues básicamente significan la concentración representativa, las tendencias o llamémoslo así, las trayectorias de concentración representativa de CO2 equivalente en la atmósfera. Entonces uno habla del RCP 2.6, por ejemplo, hasta el RCP 8.5. Ustedes ven ahí a la derecha que el RCP 2.6 significa más o menos unas 490 partes por millón, casi que estamos ahí hoy en día, ¿sí? Pero eso es al 2100, ¿cierto? Y el de 8.5, que es el otro extremo, corresponde a unas 1.300, 1.400 partes por millón, que es el caso en donde el business as usual, o sea, si no se hace nada, si no se intenta reducir las emisiones, pues sería como la situación peor al 2100. Obviamente de aquí el 2024, 2030 al 2100, pues pueden pasar muchas cosas. Y básicamente eso está asociado al forzamiento radiactivo. Cuando decimos 8.5 son 8.5 vatios por metro cuadrado, ¿sí? En aumento, o sea, en forzamiento radiactivo que implica un cambio en lo que es ya, digamos, la radioactividad que tiene el planeta y sus vatios por metro cuadrado que han existido hasta ahora. Entonces, este forzamiento radiactivo es una perturbación externa y eso ha llevado a que en la medida en que el CO2 está aumentando, y parece que ha aumentado más del orden del 40% desde más o menos desde 1800 para acá, ¿sí? Pues ha habido una concentración que no se tenía de CO2 y de gases como el metano o el óxido nitroso, que exceden considerablemente el rango de concentraciones registradas en miles de años. Ahora, al mismo tiempo, pues el océano es un sumidero, o sea, absorbe ese CO2 en un alto porcentaje. Por ejemplo, se hablaba hace unos años de cerca del 30% del dióxido de carbono que produce este cambio o emitido antropogénicamente ha sido absorbido digamos, el océano y eso significa una acidificación que es muy delicada para efectos de las especies y para efectos, digamos, ecológicos. Entonces, digamos que eso se va a hablar un poco más adelante,
pero pues quería mencionar de que eso es una visión general que se ha tenido ya desde hace muchos años con el IPCC. Actualmente se habla de unas cinco, llamémoslo así, unos cinco, vamos a llamarlo, escenarios socioeconómicos, ¿cierto? Del planeta que puede llegar a ocurrir de aquí al 2100. Va desde que sea un SSP 1, ¿cierto? De sostenibilidad, hasta un SSP 5, que es un desarrollo impulsado prácticamente por solo los combustibles fósiles. Entonces, aquí hay un tema con el tema de energía. Hay un tema que tiene que ver, los combustibles fósiles hoy en día en el mundo puede decirse que son cerca del 90% de la energía en el planeta. Entonces, eso es un problema porque puede ser que llegáramos a terminar en el SSP 5, pero hay unos intermedios. Por ejemplo, el SSP 2, que lo llaman la mitad del camino, o el SSP 3, rivalidad regional, porque se pensaría que pues la vulnerabilidad sería muy alta y las emisiones también. Y en el SSP 4, pues que sería más el aumento en vulnerabilidad que en emisiones. En emisiones sería como reducir mucho las emisiones, pero no la vulnerabilidad. Entonces, digamos que estos cinco escenarios socioeconómicos, que son trayectorias compartidas de todos los países del planeta, ¿sí? Nos llevan a unas trayectorias, como están viendo ustedes ahí, asociadas, por ejemplo, al forzamiento radiactivo que ya mencioné, de los RSPs. Y, y entonces, esto que estamos viendo es que no sabemos cuál de esas trayectorias realmente es la que va a ocurrir. Por supuesto, hay unas que parece que son más probables que otras. Por ejemplo, ya es muy poco probable que el SSP 1 se pueda lograr al 2100, pero también hay que decirlo, a pesar de que el IPCC en el AR6 habla mucho del 8.5, también habla fuertemente, como no lo dijo en el AR5, en el informe de evaluación 5, de que tal vez el SSP 5 o el RCP 8.5 no sea el más probable ya, sino ni siquiera el 4, ¿cierto? Se piensa que tal vez estos escenarios ya no son muy probables y que sería unos escenarios intermedios los que podrían pensarse que se van a dar más o menos hacia el 2100. De eso se volverá a hablar ahora un poco más adelante. Pero entonces yo, un poco para tratar de culminar sobre este tema, esta primera intervención, es que pues en el IPCC y la conferencia Marco hay un claro propósito que ha estado muy, digamos, al que más se le ha dado importancia, que son las cero emisiones para lograr la carbono neutralidad, lo cual es ético, lo cual, aunque esto es un problema de todo el planeta, es decir, es un problema compartido por todo el planeta. El lograr esa carbono neutralidad, por ejemplo, al 2050, es un propósito muy importante, pero no ha sido el mismo énfasis el que se ha tenido en relación con la vulnerabilidad. Y pues aquí podríamos proponer y decir que es muy importante la cero vulnerabilidad como propósito, entre otras cosas porque es algo que podemos cambiar y que podemos modificar y que hay acciones que se pueden llevar a cabo. Y esa cero vulnerabilidad, pues obviamente que es un propósito, seguramente nunca se va a lograr la cero vulnerabilidad como tampoco la cero emisiones, pero, pero esa cero vulnerabilidad sería un propósito fundamental para lograr la reducción del riesgo. Y algo así fue lo que dijimos en el 2012, quienes participamos en el informe del IPCC LSREX, en donde pues el tema de vulnerabilidad surgió, apareció, era un tema que pues sí que estaba en la comunidad, digamos, del cambio climático, pero tal vez no había sido observada de la misma manera como la comunidad de la gestión del riesgo lo ha venía, digamos, destacando en las décadas anteriores. Y hubo una especie de acuerdo muy importante entre las dos comunidades de que ese era un tema fundamental. Lamentablemente la vulnerabilidad ha ido desapareciendo
paulatinamente del escenario. Y un poco esta presentación lo que quiere ilustrar es la importancia de que las medidas de adaptación y reducción del riesgo se centren fundamentalmente en la reducción de la vulnerabilidad y obviamente de esos elementos expuestos vulnerables. En ese informe del IPCC se hizo este diagrama que después apareció en el AR5 y posteriormente en el AR6. Y es que había que hablar de qué tanto era la detección y la atribución, ¿sí?, de cierto tipo de fenómenos eh, al cambio climático. Y ustedes observen ahí en la parte de abajo, cuando dice grado de confianza en la atribución, por ejemplo, si ustedes miran el cuadrito café, a los deslizamientos aislados, aparece como que la atribución al cambio climático es baja, como también el grado de confianza en la detección de ese tipo de fenómenos. Y observen que también está el círculo o la circunferencia verde clarita que dice inundaciones e incluso inundaciones de ríos, la rosada, y están en el nivel bajo, es decir, que los deslizamientos y las inundaciones, el IPCC no se los atribuye fuertemente al cambio climático, se los atribuye a la variabilidad climática y a acciones incluso antropogénicas. De ahí que muchos hablen de amenazas socionaturales en ocasiones cuando se habla de deslizamientos o inundaciones. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con los glaciares. Ustedes ven que en los glaciares la atribución es alta, pero también en el caso de la detección es muy alta porque se ha podido medir realmente cómo ha sido esa atribución en la medida en que se ha habido un calentamiento de la Tierra. Entonces, esto es muy importante también ponerlo de presente porque no todo es cambio climático y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, pasó la pandemia. ¿Y qué nos puso de manifiesto la COVID-19? Pues efectivamente se ha revelado la insoslayable necesidad de la gestión del riesgo sistémico, como lo exige el cambio climático. Es decir, lo que estamos hablando en este momento es un tema muy serio, muy delicado, que se tiene que abordar debidamente y de ahí que la modelación del riesgo, considerando el cambio climático, sea un imperativo y una necesidad utilizando técnicas lo más robustas y adecuadas. Lamentablemente debo decir que hay muchas técnicas casi basadas en un Excel sencillo, en donde uno pone 1 grado, 1,5 grados, 2 grados, y de pronto mágicamente, como del sombrero, salen los resultados de lo grave que va a ser todo esto y eso de pronto, pues no es lo más apropiado, de pronto no son cosas basadas en metodologías apropiadas que traten de una manera debida la incertidumbre de la cual ya vamos a hablar. Y yo creo que pues este tema de abordar el cambio climático pues es muy importante. Entonces ya para darle la palabra a Gabriel Bernal, entonces quiero dejarles un poco para que él continúe que sigamos esta conversación a propósito de un clima cambiante. Así que, Gabriel, pues le cedo la palabra. Gracias, Omar Darío. Bueno, y saludo para todos los que nos están viendo. Sí, yo creo que esta introducción de Omar Darío es muy importante como marco general de lo que yo les quiero mostrar a continuación. Entonces vamos a ir como poco a poco avanzando, digamos, en lo que es el objetivo de la presentación. Como estamos enfocados en modelación de riesgo climático, pues tenemos que empezar a mirar desde el punto de vista del clima y la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, qué es lo que nos implica. Porque a veces se confunden los conceptos y nosotros digamos que nos parece muy importante hacer claridad en esa diferencia. Imaginémonos una serie de tiempo de cualquier variable climática, por ejemplo, una temperatura que es fácil de visualizar, en donde tenemos, digamos, esa variación a lo largo del tiempo que está mostrando el gráfico. Esa variación es una manifestación, digamos, del tiempo atmosférico. Y sacamos un promedio de esa señal. Lo que tenemos o lo que nos revela ese promedio es una manifestación del clima. Entonces, tiempo atmosférico no es lo mismo que clima, ¿cierto? Cuando hablamos de clima, estamos hablando de promedios de largo plazo. Típicamente hablamos de 30 años o más.
donde esos 30 años en el comportamiento medio de las variables meteorológicas son lo que nos da información acerca de las condiciones climáticas de un sitio y no lo que pasa día a día dentro de la variabilidad normal. Ahora, cuando tenemos digamos, un incremento en esa serie por alguna tendencia de fondo, lo que estamos viendo en la variación en la tendencia de fondo es lo que consideramos, pues, cambio climático. Pero fíjense cómo alrededor de la variación en la tendencia, de todas maneras vamos a tener una variabilidad, es decir, siempre vamos a tener variaciones por arriba y por debajo de la tendencia central. Con eso en mente, y yo sé que ustedes pues seguramente lo tienen claro, pero con eso en mente pues es importante hacer esa diferenciación y nosotros nos va a parecer muy importante hacer esa diferenciación para, para propósitos incluso de la modelación de este problema de riesgo climático. Ahora, el tema climático, digamos, todos lo sabemos, se manifiesta o está fuertemente influenciado por la circulación general de la atmósfera. Evidentemente, el sistema climático no es solamente la atmósfera, ¿no? Ustedes saben muy bien que está la criósfera, la geósfera, la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera como componentes del sistema climático terrestre y todos juegan algún papel significativo. Sin embargo, pues la atmósfera como que nos va a generar una información muy importante en este asunto de la modelación, porque es en la atmósfera en la que se manifiesta el efecto invernadero. Em, Importante mencionar que la circulación de la atmósfera, que es lo que los modelos de cambio climático tratan de representar, depende esencialmente de dos forzamientos que son unos gradientes de presión que se manifiestan en diferentes regiones del planeta, de alta y baja presión, y que un poco impulsan las masas de aire en la circulación, tanto en altura como en planta, digamos, alrededor del planeta, y todas las corrientes que ustedes observan en ese diagrama promedio de circulación atmosférica, pues están asociadas a ese gradiente de presión. Pero ustedes ven que se desvían, ¿no? Todas las flechas como que se desvían en la parte tropical, se desvían, ¿cierto? Eh, Hacia el oeste en la zona de convergencia intertropical, en la parte septentrional se desvían, digamos, hacia el este, en la parte polar, pues hacia el oeste de nuevo. Entonces, esas desviaciones, pues están causadas por el efecto Coriolis de la rotación terrestre. De esos dos forzamientos, el único que digamos, tiene influencia del efecto invernadero, influencia, digamos, más que del efecto invernadero, del balance energético, es el gradiente de presión. El efecto Coriolis, pues, es un efecto mecánico asociado a la rotación terrestre. Entonces, ese gradiente de presión va a estar muy influenciado por el nivel de radiación que la Tierra recibe desde el Sol, porque es el Sol la fuente, digamos, de energía de este problema y es una fuente que podemos considerar constante en el tiempo y que tanto nos aporta de energía va a tener, digamos, una incidencia. Por eso hay variaciones climáticas estacionales a lo largo del movimiento de traslación y de día y noche a lo largo del movimiento de rotación. Sin embargo, estos no son los únicos dos movimientos que hace la Tierra en su posición. Están los ciclos de Milankovitch, a los cuales ya se refirió Mar Darío, en donde tenemos pues esencialmente tres: un ciclo de excentricidad con un periodo del orden de 100.000 años, en donde la órbita elíptica del planeta pues cambia de forma, a veces se acerca más, a veces se aleja más del Sol, o se alarga o se achata la forma de esa elipse. También la inclinación axial tiene un ciclo entre 24.5 y 22.5 grados, del orden de 41.000 años de periodo de retorno. Y el movimiento de precesión, ¿cierto? Como el movimiento de cabeceo que hace la Tierra, que es como si yo tuviera un trompo, ¿cierto? Que está girando, pues el trompo cabecea, la Tierra también cabecea y tiene un movimiento de precesión con un periodo del orden de 26.000 años. Entonces, todos estos movimientos o ciclos de Milankovitch, pues van a cambiar la condición energética de qué tanto se recibe desde el Sol al planeta Tierra. Y eso pues va a cambiar las cosas y genera, digamos, esas variaciones históricas que se han podido verificar, que mostraba Mar Darío en ese diagrama de los últimos 400.000 años. Bien, entonces, como les decía, pues la fuente de energía de este problema es esencialmente el Sol. Entonces, eso nos lleva a esa variable que nos mencionaba Mar Darío, que se llama el forzamiento radiativo. Entonces, tenemos, digamos, una incidencia de radiación de luz solar, que si bien viene en todo el espectro, ¿cierto? Electromagnético, pues si uno le sacara como un espectro de frecuencias, te va a dar cuenta que está muy orientado, tiene, digamos, una gran carga
no es exclusivo de ese lado, pero pues tiene una gran carga hacia el ultravioleta, o sea, hacia altas frecuencias. Entonces esa radiación incidente, pues sufre una serie de modificaciones al entrar, digamos, en la atmósfera. Primero, pues parte es reflejada por la nubosidad y por los aerosoles. Las partículas sólidas que están en suspensión en la atmósfera juegan un papel muy importante. También el ozono refleja parte de la radiación ultravioleta de vuelta al espacio. Otra parte, pues, atraviesa, ¿cierto? Llega a la superficie y es reflejada otra parte por la superficie en función de las condiciones de la superficie, lo que se conoce como el albedo. Entonces eso nos va a reflejar parte de la radiación y finalmente otra parte es absorbida directamente, como cuando uno está calentando agua en el microondas. El agua pues absorbe la radiación y por eso se calienta. Lo mismo esencialmente le está pasando a la superficie del planeta. Ahora, como adquiere temperatura por esa radiación que es absorbida, pues asimismo va a emitir energía por la ley de Stefan Boltzmann, pero la energía emitida por el planeta o por la superficie está más en el infrarrojo. De nuevo, irradia pues esencialmente en todo el espectro, pero va a estar muy hacia el infrarrojo, o sea, hacia frecuencias bajas. Esa radiación infrarroja, entonces, se ve además alterada o eh, amplificada en cierto nivel por el calor latente producido, digamos, por el efecto de condensación en las nubes. Parte de esa radiación que está emitiendo el planeta, pues logra escapar al espacio y finalmente una parte es absorbida por los gases de efecto invernadero, que son los que le dan la capacidad a la atmósfera de mantener una cierta temperatura estable y apta para la vida. Yo aquí debo mencionar que a veces lo que uno ve como en el conocimiento popular, digamos, o lo que uno ve por ahí cuando se habla de estos temas, es que el cambio climático está asociado a la contaminación. Yo debo decir que los gases de efecto invernadero no son contaminantes. Algunos gases contaminantes son gases de efecto invernadero, pero los gases de efecto invernadero, como el CO2 o como el metano, por ejemplo, no son gases contaminantes. De hecho, son esenciales para la vida. El CO2 no solamente, pues, es fundamental en todos los procesos biológicos asociados a la fotosíntesis, como ustedes bien saben, sino que si la atmósfera terrestre no tuviera efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta sería de -18 grados en promedio. Es decir, que los gases de efecto invernadero o el efecto invernadero ha permitido que en este planeta se desarrolle vida. Y entonces, yo sí opino, una opinión muy personal, que es bueno entender esto para no satanizar los gases de efecto invernadero como si fueran lo peor, ¿cierto? Porque son absolutamente esenciales para nuestro planeta. Entonces, ese forzamiento radiativo es como una especie de diferencia entre la radiación absorbida y la radiación irradiada por el planeta. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que ha habido un aumento, ¿cierto?, en ese forzamiento radiativo como consecuencia del aumento en concentración de gases de efecto invernadero. Y ahí ustedes ven un diagrama que está mostrando el aporte de forma pues muy ilustrativa de los gases de efecto invernadero, digamos, más significativos o de los que más se habla. El que más aporte tiene, pues es el CO2, ¿cierto? Dentro del diagrama, y además es el que más ha aumentado su aporte al forzamiento radiativo a lo largo de la historia reciente. Otros gases como el metano, pues también aporta bastante, pero ha variado menos. Y luego vienen, digamos, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y los 15 gases halogenados menores. Yo debo decir aquí también que el gas que aporta la mayoría del efecto invernadero es el vapor de agua, que no está en el diagrama porque, pues usualmente primero no se habla de su aporte y segundo, pues como tiene un ciclo corto por el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, no permanece mucho tiempo en la atmósfera, ¿cierto? Es un gas de efecto invernadero de ciclo corto. Todos los demás gases también tienen ciclos, es decir, el CO2 en algún momento retorna y demás, pero son ciclos pues mucho más largos y por eso se habla de su permanencia en la atmósfera. Y como ustedes ven, descartando el vapor de agua, pues el CO2 es como el más significativo de todos y por eso todo lo expresamos en CO2 equivalente, ¿cierto? Por eso todo se habla en términos de CO2 equivalente, pero pues no es el único gas de efecto invernadero que tenemos. Esta simulación es bien interesante porque muestra en un año del pasado, en el 2006, cómo fue, digamos, el proceso de emisiones de gases de efecto invernadero
Y se ven varias cosas que vale la pena comentar. Primero, está muy marcado en el hemisferio norte. Hay emisiones en el hemisferio sur, por supuesto, claro que sí, pero pues las del hemisferio norte se notan mucho más, ¿cierto? La concentración de emisiones de CO2 equivalente es muchísimo más alta en el hemisferio norte y muchísimo más alta en los meses más fríos del año, ¿cierto? Ahorita estamos en el diagrama hacia febrero-marzo, o sea, ya está empezando la primavera y ustedes van a ver cómo cuando empieza la primavera y reverdece la vegetación, empieza a generarse como un sumidero de carbono, ¿cierto? Y se reducen la concentración en esos meses eh, a medida pues que progresa el año, ¿no? Y en esos meses como intermedios, como hacia la primavera y el verano en el hemisferio norte, vamos a ver que las concentraciones más altas van a estar entonces posiblemente en algunos lugares de Sudamérica, en algunos lugares de África, donde específicamente para el año 2006 lo podría uno asociar a la ocurrencia de algunos eventos de incendios forestales muy marcados pues en ese año que generan, digamos, emisiones importantes. Por supuesto, no solo de gases de efecto invernadero, sino también de gases que no son de efecto invernadero, pero que pueden ser gases contaminantes. Y a medida que entramos, pasado la primavera y el verano, que entramos, digamos, en el otoño y en lo que serían los meses de invierno en el hemisferio norte, pues vamos a ver que de nuevo el hemisferio norte se nos empieza a colorear de rojo, ¿cierto? Y, ilustrando pues que hay variaciones estacionales pues en los niveles tanto de emisión como de absorción de estos gases de efecto invernadero, pues por razones, digamos, asociadas a la traslación terrestre. Bueno, voy a seguir porque se me está demorando mucho el video. Como mencionaba Darío, pues eso ha generado una serie de cosas que son observables, medibles, que son, digamos, evidencias de una situación que es negativa y que claramente pues es lo que ha llevado pues a la, a los esfuerzos internacionales pues para tratar de resolver el tema o de aportar en la resolución del tema del cambio climático. Uno de ellos es la absorción de CO2 desde el océano, lo cual pues ha aumentado el nivel de acidificación. Ustedes ven en ese diagrama una variación. El diagrama está hasta el 2017, o sea, eso ha ido disminuyendo aún más el pH que ustedes ven ahí. Pero el diagrama es, digamos, a pesar de que es hasta el 2017, nomás la información que tengo yo ahí, es bastante claro cómo ha sido ese proceso de acidificación del océano. Y eso trae unas consecuencias, digamos, que son en algunos lugares críticas, ¿cierto? Por ejemplo, hay ciertos tipos de organismos como los corales que son muy sensibles al nivel de pH en el océano. Y ustedes saben muy bien que los arrecifes de coral, pues, están asociados como a la mitad de la biodiversidad marina. Entonces sí que es un problema serio y sí que hay que tener acciones, por ejemplo, de mitigación para tratar de mitigar, valga la redundancia, este tipo de situaciones. Lo mismo, por ejemplo, la variación a lo largo del tiempo en la extensión del hielo ártico, que es otra cosa que se ha podido medir, donde evidentemente pues ha habido una reducción, ustedes lo ven ahí en el diagrama, una reducción significativa de la superficie congelada que pues es obvio que se debe a un problema, digamos, a una variación de las condiciones climáticas del planeta y que evidentemente los esfuerzos pues de mitigación pues deben estar orientados a tratar de mitigar esa situación. Sin embargo, pues no todo pues se puede resolver o lo podemos dejar en manos de la mitigación, como ya nos mencionaba Martarillo, sino que hay que mirar también el componente de adaptación como una estrategia, un camino para reducir el riesgo ante la situación, digamos, de cambio que pues es evidente y está sucediendo. Esa situación de cambio está, digamos, ¿cómo decirlo? Proyectada de forma arbitraria por el IPCC. Y digo arbitraria para señalar que las 5 trayectorias de emisiones que se tienen como referente pues son arbitrarias, ¿no? Evidentemente el IPCC no tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces se imaginan escenarios, ¿cierto? Que los definieron de la mejor manera posible, pero no deja de ser una arbitrariedad. Y no lo digo en el sentido negativo,
Está bien que sea así, porque no puede ser de otra manera, pero tal vez es importante que no tratemos de darle a esto como el carácter de conocimiento cierto, de información segura, sino que es algo que es una suposición y que, como puede ser alguna de esas, puede no ser ninguna, ¿cierto? Y la verdad es que no sabemos por dónde está el resultado. Pero el problema no solamente está ahí, sino que eso solamente es una proyección, es un camino especulativo de cómo variaría la concentración de gases de efecto invernadero en el futuro. Pero eso no significa que lo pueda traducir directamente a impactos a nivel local sobre elementos expuestos en función de su vulnerabilidad, sino que lo tengo que pasar, digamos, por una serie de componentes para poder tener como una especie de traducción de qué implica cada uno de esos caminos en las condiciones climáticas, meteorológicas y de riesgo en cada ubicación. Entonces, el primer paso son los modelos de circulación global, que se llaman así porque lo que tratan de resolver es la circulación global de la atmósfera, ¿cierto? También el océano está involucrado porque al final son esos dos los componentes que más peso tienen en este problema, digamos, asociado al balance energético en el planeta. Y son modelos que tratan de cubrir el globo como con una retícula o rejilla de píxeles en donde si uno hiciera como un zoom en un pedacito de esos, lo que vería es algo así. Lo que tenemos es como una representación pixelada del sistema climático en todas partes, pues ese sería como un zoom a un pedacito, y en donde vemos reflejada pues la atmósfera, los océanos, la criosfera en el hielo oceánico, en los glaciares, la litosfera, ¿cierto? Con las montañas, el suelo, la biosfera con la vegetación, y vemos entonces representados los flujos radiativos que provienen del Sol y que salen de la superficie, ¿cierto? En forma de radiación infrarroja, y la interacción pues entre todas estas celdas y muy especialmente entre el océano y la atmósfera para generar, digamos, todas esas verificaciones de intercambio de masa y energía entre todas las celdas que componen el modelo. Hoy en día, pues existe lo que se llama el CEMIP 6, que es el proyecto de intercomparación de modelos climáticos. El 6 es por su versión 6 y es como el soporte técnico de lo que es el AR6 del IPCC, perdón, donde tenemos 49 modelos de circulación con resoluciones espaciales del orden de 200 kilómetros. Es un promedio, hay unos de mayor resolución, hay unos de menor resolución, y con pasos, digamos, en resolución temporal del orden de un día. Esto lo menciono por lo siguiente. Aquí tenemos 4 diagramas de el mismo dominio de cálculo a 4 resoluciones diferentes, una de 500 kilómetros hasta una de casi 100 kilómetros de resolución. Fíjense la diferencia. Esa diferencia no solo es importante como por el paso de distancia que yo tengo entre una celda y otra, sino que es que hay fenómenos meteorológicos que yo necesito representar en la escala apropiada. Este diagrama nos está mostrando una escala temporal en el eje vertical, con una escala de distancia en el eje horizontal. Y fíjense que hay fenómenos, por ejemplo, propios de la microescala, como la turbulencia, que yo necesito escalas espaciales y temporales muy cortas para poderlos representar. Entonces, evidentemente, eso no existe en los modelos de cambio climático, tampoco tiene que existir. Hay procesos propios de la mesoescala, como las tormentas eléctricas o los cúmulos de nubosidad, que ya empezaron a decir, bueno, eso tal vez sí debería estar, ¿cierto? Y procesos propios de la escala sinóptica, que ya tienen que ver pues, con ondas, oscilaciones, ¿cierto? Frentes, que ya son directamente representables en las escalas de los modelos. Es decir, los modelos están en capacidad de representar fenómenos de la escala sinóptica y no tanto de la escala, de la mesoescala y con seguridad no de la microescala. Y hay cosas de la mesoescala que son importantes en el balance energético. Por ejemplo, pensemos en una celda oceánica, ahí en la superficie del océano. Esa nubosidad que está ilustrada ahí en esa cajita, pues tiene dos efectos. Primero, la nubosidad, y a medida que se conformen nubes de gran proyección vertical, pues puede estar asociada a precipitación sobre esa celda, primero. Y segundo, la nubosidad, digamos, altera la cantidad de energía que incide sobre la celda oceánica. O sea, es un modificador del balance energético.
Pero esa nubosidad no aparece en el modelo porque está a una resolución mucho menor que la que el modelo es capaz de capturar. Entonces no es posible representar ese efecto, esos dos efectos no los voy a poder representar bien porque la conformación de nubes en esa celda es un proceso de la mesoescala que no puedo representar a la escala de este modelo. Entonces, todos los modelos de circulación global, ante ese problema, digamos, de la imposibilidad de representar fenómenos de escala gruesa, de mesoescala en escala gruesa, pues requieren la implementación de relaciones paramétricas aproximadas. Y todos las tienen, para resolver cosas que se sabe que son importantes, pero pues que no habría otra manera de hacerlo directamente con las ecuaciones que definen el clima. Entonces hay aproximaciones paramétricas y cada autor o cada grupo de autores pues define una según sus conocimientos y criterios y entonces todos los modelos tienen relaciones que son distintas. Al final lo que tenemos es 49 modelos de circulación global a los cuales se les alimentan unas trayectorias de emisiones definidas por el IPCC y que como resultado nos entregan unas proyecciones de variables climáticas, de variables meteorológicas, que si uno las leyera en un punto específico del territorio, lo que ve es algo así. Ahí tenemos 311 proyecciones en ese punto, escogido arbitrariamente, que corresponden pues a los 49 modelos con sus trayectorias de emisiones y además los modelos pues hay cambios según variaciones en condiciones iniciales. Entonces tenemos diferentes proyecciones de variables como la temperatura o como la precipitación, que de hecho aparecen en ese diagrama ya promediadas en periodos de 30 años. O sea, ya estamos hablando de condiciones de clima. Y fíjense la enorme variación que eso tiene, ¿cierto? Quedémonos solo con la temperatura. Ahí ese diagrama nos está mostrando un intervalo posible de variación altísimo. Entonces, pues, viene la pregunta cuál es, ¿no? ¿A cuál le creo? ¿Cierto? Entonces uno puede tener la tentación de decir, no, me voy con el más alto. El más alto de pronto no es el más grave para cierta combinación de amenaza y elementos expuestos. Como que no se sabe, ¿cierto? Fíjense la altísima incertidumbre que se tiene frente a las proyecciones del clima para cualquier año en el futuro. No sabemos realmente cómo va a ser el clima del futuro, porque está basado en unas condiciones totalmente arbitrarias de proyecciones de gases de efecto invernadero, porque hay diferencias en la manera como se resuelven internamente en cada modelo los procesos de la mesoescala. Las ecuaciones climáticas son las mismas, pero aún así tenemos dispersiones, porque la manera como los procesos de mesoescala, que son muy importantes, son resueltos en cada modelo, pues tiene, digamos, variaciones. Y además es que los modelos climáticos son caóticos, o sea, están sujetos a lo que se llama la dependencia sensible, que la voy a explicar muy rápido de la siguiente manera. Imaginémonos que eso es un modelo de circulación global y estamos viendo pues el polo sur, ¿no? Y ahí lo que ustedes ven como más pintado en verde sería como la corriente de chorro que está ahí existiendo como eh, más o menos como en el círculo polar antártico. Y entonces imagínense que vamos a soltar un globo, ¿cierto? En una ubicación ahí como en la costa de Argentina. Y vamos a poner a andar el modelo y a seguir la trayectoria del globo, ¿cierto? Alrededor del planeta como siguiendo esa corriente de chorro. Y entonces eso nos da una trayectoria pues cualquiera, ¿cierto? Ahora vamos a volver a soltar el globo y a reiniciar el modelo, pero soltándolo a 1 metro de distancia, es decir, la ubicación está a 1 metro de distancia de la primera, ¿cierto? Y a pesar de lo que uno cree que el que va a dar igual, pues no da igual, ¿cierto? La trayectoria cambia significativamente. Y eso tiene que ver con el hecho que con cambios muy leves en las condiciones iniciales en estos sistemas climáticos eh, pueden implicar cambios muy fuertes en el resultado que se está trabajando. De hecho, Edward Lorenz, que es el autor de la teoría del caos, quien la propuso por primera vez, la propone como resultado de sus trabajos en modelación climática. Entonces, Edward Lorenz estaba trabajando con un modelo climático, de hecho, muy sencillo, y se da cuenta que leves variaciones en la tercera cifra significativa en una variable de entrada le generaban cambios del doble o de la mitad en el resultado final. Y al principio él pensaba que era un error, y resulta que no es un error, es una condición propia de los sistemas dinámicos complejos, como lo es el clima.
Entonces eso genera, digamos, una situación que es, pues que no la vamos a poder resolver con mayor resolución o con mejores computadores, ¿cierto? Esa situación, digamos, es inherente al problema que se está tratando de resolver y por lo tanto siempre va a existir una altísima incertidumbre en las proyecciones climáticas. Aquí ven ustedes un diagrama de cómo, de proyecciones. Estas son del AR5, pero pues los videitos son muy ilustrativos para diferentes RCPs y ahí están como los modelos de los diferentes proyecciones por los diferentes modelos climáticos. Y ustedes ven las variaciones, ¿cierto? Pero entonces le queda a uno la duda, bueno, y entonces, ¿con cuál me voy, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica? Escojo un modelo, escojo un promedio de los modelos, ¿cuál RCP, ¿cierto? Con variables como la temperatura que están bastante bien descritas en los modelos de circulación global, pero por ejemplo la precipitación, que está muy mal descrita en los modelos de circulación global, por lo que ya les comenté, pues empieza uno a tener una situación, digamos, de altísima incertidumbre hacia lo que vendrá desde el punto de vista climático. Y entonces es ahí donde entra pues una situación en donde, pues claro, si miramos al pasado, pues similar a lo que mostraba ahorita Omar Darío, si miramos al pasado, pues toda la meteorología y el clima están determinados, pero si miramos al futuro, nuestra mejor herramienta actualmente son las proyecciones climáticas, que lo que nos hacen es generar, digamos, una variación bastante grande de las posibles maneras como el clima se va a manifestar. Entonces, decir que va a cambiar casi 0 grados la temperatura o que va a cambiar 4,6 grados es un salto absolutamente gigante y entonces estoy ante dos condiciones que no se parecen en nada, pero no sé cuál va a ser. Y tal vez yo debería evaluarlas las dos, ni siquiera las dos, sino evaluarlas todas. Entonces ahí ya es donde entra, ahora sí, la modelación del riesgo. Nosotros pues usamos una plataforma que hemos podido desarrollar que se llama Capra Robot, que es una plataforma de software que, pues, digamos, nos da todos los elementos para cubrir eh, todos los problemas, digamos, de generación de clima, de generación meteorológica, como input o como alimento para los modelos meteorológicos de amenaza y de riesgo de diferentes temas, de vendavales, de deslizamientos, sequías, inundaciones, heladas, ciclones tropicales, olas de calor, epidemias que sabemos, por ejemplo, la COVID-19 claramente tenía una asociación a las condiciones meteorológicas de los lugares, pero también pues estamos en capacidad de modelar amenazas geológicas como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, que obviamente pues no tienen una asociación directa al clima. La manera como hacemos los cálculos pues es siguiendo la teoría de riesgo catastrófico, en la cual pues tenemos unas amenazas que se modelan, digamos, como eventos individualmente, que afectan los elementos expuestos, que son vulnerables y su vulnerabilidad se modela a través de funciones de vulnerabilidad. El cambio climático va a incidir sobre las amenazas, o solamente sobre las hidrometeorológicas, e incide a nivel meteorológico. Perdón, es decir, incide sobre el forzamiento meteorológico que causa la manifestación de los fenómenos de amenaza. Y al combinar esto usando pues evaluación probabilista, encontramos el riesgo expresado como curvas de excedencia de pérdidas, pérdidas anuales esperadas, curvas de PML, y que creemos que es la mejor manera de medir, casi que debería ser el estándar de medición del riesgo para conectar eso con procesos de adaptación al cambio climático. Muy rápido me voy a referir a las métricas. La curva de excedencia de pérdidas, pues es una curva que relaciona una medida de frecuencia, de probabilidad, de verosimilitud, que se llama la tasa de excedencia, con una medida del impacto o tamaño de las consecuencias. Y tiene una serie de ventajas, y es que primero es multiamenaza, o sea, los eventos más recurrentes empiezan a incidir en la parte inicial de la curva, luego los eventos intermedios pues aparecen en la parte intermedia, y los más raros y más intensos, pero menos frecuentes, empiezan a aparecer en la parte a la derecha de la curva. Pero además la curva está expresando en sus números, en su interpretación matemática, está expresando la manera como ocurren en el tiempo los eventos de cualquier naturaleza y que causan pérdidas sobre un grupo de elementos expuestos. Y esa secuencia de pérdidas en el tiempo, que podría ser esa que estoy ilustrando ahí, podría ser también de otra manera, ¿cierto? Es una secuencia incierta, que yo no sé realmente cuál es, por eso estoy ilustrando tres ahí, como tres posibilidades que estarían reflejando el mismo problema, pero como no sé cuál es, pues la mejor manera de expresarlo es con la curva de excedencia de pérdidas que me cubre todas las posibilidades, considerando tanto las pérdidas como los tiempos de ocurrencia de los eventos, como variables aleatorias. Y ahí es donde entra pues
el mundo de la probabilidad. Ahora bien, piense que transformando la información de la curva y mirando pues que hay unos eventos que ocurren más frecuentemente que otros, yo puedo establecer haciendo una conversión de formato, lo que sería la curva de PML o pérdidas máximas probables, que esencialmente es la misma curva de excedencia, pero descrita en términos del periodo de retorno, que es el inverso de la tasa de excedencia y que es una cantidad que pues todos estamos más acostumbrados a manejar. Esta cantidad, por ejemplo, esa curva es muy importante en procesos de protección financiera en el mundo de los seguros, y da mucha información a los actuarios acerca de pues, los niveles de reserva que una compañía de seguros necesita y cosas de ese estilo. Pero no solo eso. Fíjense, por ejemplo, una métrica bien importante que resulta de tomar esa secuencia de eventos y acumularla a lo largo del tiempo. Entonces, si yo hago la acumulación y saco como el promedio de crecimiento de esa acumulación, obtengo la pérdida anual esperada, que corresponde entonces a el valor anual de las pérdidas futuras o qué tanto anualmente estoy acumulando más, ¿cierto? A lo largo de esa acumulación que estoy mostrando ahí. La pérdida anual esperada, pues es una cantidad muy compacta, o más bien relativamente insensible a la incertidumbre y que estaba asociada a toda la información del problema de riesgo, reuniendo todo el problema, el proceso de ocurrencia de pérdidas en un solo número. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunos resultados de algunos casos que hemos podido trabajar, y van a estar dados en términos de estas métricas, sobre todo de la curva de PML y de la pérdida no esperada, y por eso quería hacer como esta breve resumen de las métricas, pues para tenerlo claro. Estas métricas entonces van a estar asociadas a diferentes climas. Como el clima, digamos, ustedes ven hay variaciones, por ejemplo, en precipitación y en temperatura proyectadas para Colombia con un modelo climático. Como el clima, digamos, está asociado a diferentes condiciones según el RCP y según el año objetivo en el que estemos trabajando, pues como que cada posición en esa tablita está asociada a un clima distinto y por lo tanto, pues va a estar asociado a un nivel de riesgo diferente. Entonces, todos los resultados que ustedes van a ver van a estar asociados a diferentes climas, donde siempre vamos a mirar un clima actual o un clima base, que sería como la historia reciente, y donde vamos a mirar de las diferentes proyecciones al futuro, qué pasa si el RCP es 2.6, qué pasa si el RCP es 8.5, y así sucesivamente, diferentes versiones o opciones de variación del clima y por lo tanto del riesgo para diferentes condiciones climáticas. Y lo hacemos, digamos, evento por evento, ¿no? Este es un ejemplo de una inundación simulada en el río Yaguarón en Uruguay, donde ahí estamos viendo un evento. Entonces, ese evento solito, pues depende de una condición de lluvia, esa lluvia depende de alguna condición climática, ¿cierto? Pero la condición de lluvia se manifiesta sobre una cuenca, la cuenca, digamos, tiene una condición hidrológica de captación de agua, de traslación de esa cantidad de agua hacia un cauce, y el cauce tiene una cierta hidráulica, que es lo que uno trata de detallar con estos modelos. Cuando genero la inundación muchas veces, con diferentes variaciones en la precipitación, en función de las variaciones climáticas y demás, pues puedo generar múltiples eventos simulados. Siempre son simulados. Nosotros aquí no estamos tratando de reconstruir la historia porque pues, no tiene sentido con cambio climático, sino que estamos tratando de proyectar qué puede pasar. Y con eso, pues es posible calcular, como ustedes ven ahí en ese ejemplo, las pérdidas, por ejemplo, la pérdida anual esperada, que es lo que está expresado en ese mapa, en una población de elementos expuestos que está ahí. Eso es una población que se llama Río Branco, en Uruguay, que está a orillas del río Yaguarón y que se inunda por el río Yaguarón, y precisamente lo que evaluamos ahí es qué tan frecuentemente ocurren las pérdidas por cuenta de las inundaciones ante diferentes condiciones climáticas. Y así como se puede hacer a nivel local, como ustedes lo ven ahí, pues lo podemos hacer a nivel nacional. Entonces, Colombia, ¿cierto? Con diferentes estados de inundación a diferentes periodos de retorno, para evaluar riesgo o pérdidas, por ejemplo, sobre las construcciones e infraestructuras de todo un país, como Colombia. Ahí ustedes ven diferentes resultados. Fíjense que está del lado izquierdo la pérdida anual esperada. Ustedes ahí ven el gráfico, está mostrado, eso está en millones de pesos colombianos. Y al lado derecho está la curva de PML, o sea, periodo de retorno contra pérdida. Y siempre expresando tanto la condición base o el clima actual
como condiciones proyectadas o simuladas de posibles climas futuros. Lo cual nos lleva pues a entender que la métrica de riesgo se vuelve no un valor puntual, sino un intervalo, ¿cierto? La pérdida anual esperada, yo tengo una mínima y una máxima dentro de todos los climas que evalué, ¿cierto? Eso es lo máximo que puedo dar. Lo mismo la PML, si yo leo un periodo de retorno como está ahí, por ejemplo, de 1000 años, pues puedo tener un mínimo y un máximo. Y ese intervalo de variación o ese intervalo entre métricas asociadas al mismo problema, intervalo que se causa por el desconocimiento de cuál va a ser el clima futuro, pues va a ser importante en lo que sigue. Eso pues lo hemos aplicado, por ejemplo, en Colombia. Ustedes ven ahí mapas de riesgo por inundación a nivel de municipio, pero también al interior de algunos municipios seleccionados a nivel de edificación, edificio por edificio. O sea, el nivel de escala o de resolución pues importa, pero al final la metodología es como la misma para todo. En el caso de huracán, por ejemplo, ustedes ven ahí una evaluación de amenaza en San Andrés y Providencia, donde de nuevo se hace el mismo proceso. Claramente las dinámicas de un huracán pues, son muy diferentes, entonces se hacen modelos apropiados que representen bien la amenaza, que representen también bien la vulnerabilidad ante esa amenaza, y podemos tener este tipo de resultados ante diferentes condiciones climáticas, por ejemplo en San Andrés o en Providencia en el Caribe colombiano. También en el tema de inundaciones hemos hecho algunas evaluaciones. Por ejemplo, tenemos unos resultados aquí muy interesantes orientados a las vías, ¿cierto? Esto es un departamento en Colombia, el departamento del Cauca, y ahí está toda la red vial evaluada en términos de la pérdida anual esperada, pero ante diferentes climas. De nuevo, cada condición climática pues va a dar una situación meteorológica distinta y por lo tanto un resultado de riesgo diferente. Aquí hay otro departamento que es Caldas, también en Colombia, y aquí ustedes pueden alcanzar a notar mejor, tal vez esta sucesión está un poquito más fácil de ver, las variaciones en los colores de la pérdida anual esperada asociadas a las variaciones en el clima. Ahora, yo debo decir, muchas veces pasa que la condición climática que se considera más grave, como la RCP 8.5, por ejemplo, a la cual normalmente asociamos lo peor, no necesariamente es lo peor. Este es un caso de esos. Lo que veíamos en estos resultados es que en el RCP 8.5 posiblemente va a llover menos en este caso específicamente en Colombia, y por lo tanto voy a tener menores deslizamientos y va a ser una situación menos grave en términos de riesgo por deslizamientos para las vías en este departamento. Con esto no quiero decir que entonces es bueno tener más emisiones, no, pero sí hay que un poco matar el fantasma de que más emisiones necesariamente es más riesgo. La relación entre cantidad de emisiones y riesgo de desastres es fuertemente no lineal y depende mucho uno de qué amenaza y para qué tipo de elementos expuestos está evaluando. En términos de sequía, pues el problema es muy diferente, lo hemos enfocado mucho al sector agrícola, entonces los modelos de vulnerabilidad son muy específicos del desarrollo de los cultivos. Aquí les tengo algunos ejemplos para Perú, por ejemplo, ahí tenemos todo un portafolio de productos agrícolas en el Perú, los más significativos. Y entonces lo que se hace es, digamos, generar un modelo distribuido de dónde están los cultivos, dónde están los suelos, o qué suelos más bien están asociados a esas ubicaciones, y se simula el forzamiento meteorológico y se evalúan los rendimientos en términos de qué tanto es capaz de producir ante diferentes condiciones climáticas un sector completo en un país. Y ustedes ven aquí algunos resultados para el Perú, eh, por ejemplo, en términos de variaciones en la pérdida anual esperada. Y fíjense cómo lo que se proyecta para este sector por variaciones en la pérdida anual esperada, de hecho está asociado a reducciones en la pérdida anual esperada y no a un aumento. Es decir, lo que acabo de mencionar. Cambio climático no está directamente asociado a más riesgo. Depende qué estoy mirando, qué amenaza y para qué sector y en dónde. Siempre tenemos que hacer la evaluación para no llegar a falsas conclusiones. Y aquí ustedes ven algunas variaciones, digamos, para diferentes climas de la pérdida anual esperada en todos esos portafolios a nivel nacional en el Perú para estas condiciones climáticas futuras, bajo un clima base y también bajo una proyección dada por un modelo de cambio climático. Y así como se trabaja, digamos, el tema agrícola,
¿cierto? A nivel país, a nivel de distrito. Estos son, por ejemplo, municipios en Colombia a nivel de predio rural. Entonces, a nivel de cada predio podemos saber cuál es su pérdida no esperada. También podemos modelar, por ejemplo, incendios de cobertura vegetal, en donde lo que se miran son los servicios ecosistémicos expuestos, que son de, digamos, de una gran diversidad en su definición, que se pueden, digamos, asociar a unos valores muy promedio según los biomas a los que pertenecen los ecosistemas y que nos permite entonces establecer la incidencia tanto del ser humano en el problema de generación del fuego, como de los combustibles que naturalmente ocurren y que están ahí permitiendo, digamos, que el fuego se propague o sobre los cuales el fuego se propaga. Combustibles además que se van a ver afectados por condiciones climáticas en términos de variaciones en su humedad y pues una vegetación más seca es favorable, digamos, a la propagación del fuego. Y tenemos resultados tanto a nivel país, por ejemplo, para Colombia, en diferentes escenarios climáticos, sobre los cuales uno puede empezar a detallar y empezar a mirar localmente cómo son esas áreas quemadas, donde ha habido más o menor densidad de áreas quemadas, y llegar a una evaluación de pérdidas por cada uno de estos fenómenos. Entonces, con esa evaluación de pérdidas en estas métricas, pérdida no esperada, PML, etcétera, pues uno tiene la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa si yo pues ya tengo una evaluación de riesgo con el clima actual, o sea, sin cambio climático, con el clima futuro, o sea, con cambio climático, evaluación que puede ser a nivel nacional, eso da una idea para ciertas cosas, o puede ser a nivel local, ¿cierto? Que da una resolución diferente para otro tipo de decisiones, y que lo que me permite es cómo incorporo ahora entonces lo que tengo que hacer, ¿cierto? Ya tengo como el diagnóstico. ¿Cómo incorporo entonces lo que tengo que hacer en términos de cómo reducir el riesgo? ¿Cuáles son las medidas de adaptación más favorables o más eficientes ante la situación de riesgo que ya evaluamos? Y esto lo hacemos con lo que se llama la toma robusta de decisiones, que te las voy a explicar muy rápido a continuación. Imaginemos un sistema que tiene un estado actual. Un sistema es cualquier cosa, una ciudad o el sector agrícola de un país o una red vial. Hay un sistema que tiene un estado actual, ¿cierto? Y estamos interesados en conocer un estado futuro de ese sistema, ¿cierto? Estado futuro que pues va a estar influenciado necesariamente por el cambio climático. Obviamente cuando estoy hablando de estados, estoy hablando de niveles de riesgo, nivel de riesgo actual o nivel de riesgo futuro. Hay una influencia del cambio climático que hace que ese estado futuro sea borroso, ¿cierto? No esté claramente definido. De hecho, podríamos afirmar que ante la altísima incertidumbre y ante el desconocimiento de cuál va a ser la trayectoria real del clima al futuro, lo que tenemos es múltiples posibles estados futuros y no sabemos cuál de ellos es el que realmente se va a manifestar. Entonces, ante esa gran cantidad, esa variedad de estados futuros, pues tenemos que empezar a hacernos la pregunta de si las acciones que vamos a implementar, que además las implementamos hoy, las implementamos en el estado actual, acciones de adaptación, acciones de gestión del riesgo, van a ser realmente efectivas, sí, en el estado actual, pero si pueden ser efectivas en algunos de los estados futuros, o qué tan efectivas van a ser ante esa altísima incertidumbre. Entonces lo que hacemos es imaginarnos un plan, ¿cierto? Un plan de adaptación, un plan de gestión del riesgo que está compuesto de actividades, de acciones, de medidas que están orientadas a la reducción del riesgo. Y que, como dije ahorita, lo implementamos hoy o lo queremos implementar en el estado actual. Entonces vamos a implementar ese plan en el estado actual y vamos a ver cómo le va, ¿cierto? Es decir, hacia dónde se ramifica, ¿cierto? Y por lo tanto, en dónde funciona y en dónde no. Ya estoy ilustrando en verde para qué estados futuros es apropiado el plan y para cuáles simplemente no tenía nada que ver y no fue apropiado ese plan. Entonces, ese plan, por ejemplo, no nos va a servir. No funciona en la mayoría de estados futuros. Entonces, tenemos que cambiar el plan, ¿no? Entonces, nos inventamos un nuevo plan, ¿cierto? Lo implementamos y entonces el resultado cambia. Ustedes ven ahí que cambia un poquito. Pero no es suficiente, entonces nos inventamos otro, ¿cierto? E iterativamente vamos evaluando. Este triangulito, por ejemplo, pues no hizo nada, ¿cierto? Está en rojo todo. Entonces seguimos iterando y seguimos iterando sobre los planes de adaptación, sobre los planes de gestión del riesgo, hasta encontrar alguno que sea efectivo en la mayoría de los posibles estados futuros.
No necesariamente en todos, porque el problema es altamente incierto y de pronto no somos ni siquiera capaces de visualizar todos los estados futuros, pero sí en la mayoría, ¿cierto? Y en la medida en que es apropiado o suficiente para la mayoría de estados futuros, es un plan de adaptación o de gestión del riesgo que se considera robusto. Y por eso el nombre del método de toma robusta de decisiones. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra. Cuando estamos inmersos en un problema de cambio climático, la precisión no juega. A mí muchas veces, a nosotros, pues muchas veces nos preguntan que si el modelo está calibrado y que cuál es la precisión del modelo que estamos usando para evaluar riesgo al 2050. Pues no hay ninguna, porque es que además no tiene sentido en un problema como este. Lo relevante en un problema de altísima incertidumbre no es la precisión, sino la robustez. Y este método o este enfoque nos permite llegar entonces a un plan robusto de intervención de las condiciones actuales de riesgo. Al final lo que vamos a tener es una curva de excedencia de pérdidas que viene de la evaluación de riesgo, pues una curva por cada clima, ¿cierto? Que queremos reducir, ¿cierto? La queremos llevar para lograr un objetivo de resiliencia que nos podemos plantear. Lograr ese objetivo, lograr esa reducción en la curva, o sea, lograr reducir el riesgo, pues se logra, digamos, con acciones que pueden ser del orden de reducción del riesgo, ¿cierto? Intervenir exposición y vulnerabilidad, o acciones propias de la protección financiera, donde yo transfiero parte del riesgo a un tercero, o acciones propias del manejo de desastres, donde la atención inmediata y la reconstrucción y recuperación, pues permiten, digamos, restituir los servicios de los que la sociedad depende. Entonces tengo como diferentes grupos de acciones que puedo implementar hoy, pero que necesito verificar su efectividad en el futuro. Y para eso nosotros usamos este marco conceptual que llamamos la ingeniería de control de riesgo, que está totalmente basado en los preceptos de esa toma robusta de decisiones y que lo que nos permite es iterativamente, por eso ustedes ven los ciclos ahí en el diagrama, ¿cierto? Iterativamente ir encontrando la mejor solución de cuáles son las medidas que yo puedo implementar y que van a ser las mejores para resolver un problema. Fíjense en este ejemplo. Esto es en Colombia para el portafolio de viviendas de ingreso bajo socioeconómico en zonas inundables, o sea, aquellas viviendas que se pueden inundar. Y tenemos tres posibles maneras de abordar el problema desde la vulnerabilidad física, ¿no? Viviendas palafíticas, procesos de reubicación o la construcción de diques o defensas. Cada una como con un precio, ¿no? Ustedes ven ahí unos valores muy aproximados, muy promedio de lo que costaría una vivienda palafítica, de lo que costaría reubicar una vivienda a otra parte, o de lo que costaría, pues, construir una defensa muy en promedio. Son valores en millones de pesos para el que esté interesado en el número. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a generar como combinaciones o variaciones de estas medidas sobre el portafolio de elementos expuestos para ver el riesgo que tanto se reduce si yo hago tantas viviendas palafíticas o si yo reubico este grupo de viviendas a otra parte o si yo construyo un dique aquí frente a esta población, cómo el riesgo estaría cambiando ante esos hipotéticos de intervención. Y entonces lo que tenemos aquí es que hay una reducción en el riesgo, ¿no? Este diagrama es interesante porque lo que está mostrando es una métrica de riesgo en el eje vertical, que sería en ese caso la pérdida anual esperada para ese portafolio de edificaciones, y en el eje horizontal el nivel de inversión con el cual yo logro reducir el riesgo a ese nivel, ¿cierto? Hay una curva, hay varias curvas ahí, porque hay una curva por cada clima considerado. Entonces, fíjense lo interesante. El riesgo, pues, a medida que yo hago más inversión en adaptación, pues se reduce efectivamente. Puedo reducir la métrica, o sea, hay un efecto positivo en la reducción del riesgo. Pero además, fíjense cómo muy a la derecha del gráfico, yo tengo, digamos, un punto en el cual todas las curvas se juntan o están muy cerca una de la otra. Es decir, este portafolio se volvería relativamente insensible al clima. Podríamos afirmar que está totalmente adaptado o que hemos alcanzado como un límite de adaptación. ¿De acuerdo? En ese punto. Si yo hago suficiente inversión en adaptación, llega un punto en el cual para este portafolio es irrelevante si el clima futuro es 2.6 o es 8.5, porque el riesgo se vuelve esencialmente igual. Ahora, ¿cómo llegar allá? Claro, depende del monto de inversión. Si yo tengo, digamos, 1.5 billones de pesos, como están mostrando en ese ejemplo, para invertir,
Pues lo máximo que va a poder reducir es al nivel que está marcado ahí en el gráfico sobre la línea punteada. Esa es la máxima reducción de riesgo que voy a lograr. Y para lograrla tengo que intervenir en las viviendas del país, en conjunto como muestra la torta grande, pero a nivel regional como muestra el mapa, ¿cierto? El mapita nos va mostrando dónde tengo que hacer qué tipos de inversión, qué tipos de acciones, dónde las tengo que implementar para lograr ese mínimo, esa máxima reducción, perdón. Esas curvas pues vienen de un proceso de optimización. Entonces, lo que el método nos está devolviendo es la mejor combinación de acciones a nivel nacional o a nivel del portafolio que uno esté evaluando que logran que logran la máxima reducción del riesgo ante un costo de inversión fijo. Que si aumenta, digamos, la posibilidad de inversión de recursos, pues el dinero o las acciones se distribuyen de forma diferente, tanto en el grueso nacional como en las regiones, en este caso, en este ejemplo de Colombia. Lo mismo, digamos, para niveles de inversión más altos, pues vemos que efectivamente el número de elementos a intervenir aumenta, ¿cierto? Hasta llegar pues a lo que sería cercano al límite de la adaptación. Entonces, este tipo de resultados lo que nos dan es como un menú de posibilidades de cómo intervenir el riesgo, ¿cierto? Y hacerse como los tomadores de decisiones, los gobiernos, los responsables del problema, hacerse la pregunta de hasta dónde puedo gastar o hasta dónde estoy dispuesto a gastar o invertir y cuánto, ¿cierto? Y qué voy a aportar yo y qué va a aportar el que siga, porque al fin y al cabo esto está totalmente apelando al principio de gradualidad, ¿no? Vamos poco a poco, ¿cierto? No necesariamente todo se puede hacer hoy, pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer el próximo y qué tiene que hacer el próximo para ir paulatinamente llevando esto a un objetivo de resiliencia, pues, que se haya planteado? Y aquí tengo algunos otros ejemplos que voy a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, en San Andrés y Providencia, se hizo el mismo ejercicio. Ustedes ven ahí, digamos, las torticas con las diferentes medidas de adaptación consideradas. En la red vial, por ejemplo, tanto en Colombia como en Perú, pues hicieron algunas evaluaciones. Este es el resultado de las curvas para Perú, donde lo que vemos es, perdón, esto es Manizales, qué pena, esto es Manizales, donde lo que vemos es la variación, por ejemplo, en los tramos a intervenir en la ciudad, dónde o cuáles tramos debo yo intervenir primero, ¿cierto? Para reducir su susceptibilidad a los deslizamientos, de tal manera que haga el uso más efectivo de los recursos en reducir la pérdida al máximo posible. Desde el punto de vista de la agricultura, por ejemplo, pues las técnicas son muy diferentes, entonces estamos hablando de sistemas de riego, estamos hablando de transición a variedades resistentes a condiciones climáticas adversas, el mulching, ¿cierto? El uso de sistemas más tecnificados, etcétera. Este resultado sí es para Perú, donde estamos viendo pues el estado actual, que tiene un enorme intervalo muy grande de pérdida, y el estado, digamos, cercano al límite de la adaptación, donde el intervalo de pérdida es muy chiquito. O sea, las pérdidas se juntaron porque se vuelve relativamente insensible al clima ese portafolio. Y aquí lo que vemos es cómo gastarnos en los recursos, ¿cierto? Y en dónde, en qué sectores y en qué ubicaciones en el Perú, a medida que vamos incrementando pues el gasto o la inversión, más bien, es una inversión en adaptación y en reducción del riesgo para este sector. Y ahí ustedes ven pues las variaciones. Por ejemplo, aquí hay un resultado para ganadería también muy interesante en el Perú. Y fíjense cómo para la ganadería las curvitas siempre están muy juntas. O sea, no siempre estamos hablando de que la condición de variabilidad es muy alta. Como les decía, la relación o la correlación entre clima y riesgo pues es fuertemente no lineal. Fíjense cómo para este sector, por las condiciones propias de operación de ese sector, pues todas las curvas están muy juntas. Sin embargo, pues no significa que no haya riesgo, ¿cierto? Y pues también lo puedo reducir. Y aquí lo que estamos viendo es cómo sería, digamos, la incidencia de diferentes montos o niveles de inversión, tanto a nivel territorial como en el total, pues de lo que implica cada monto de inversión para este país. Para el tema de incendios forestales, por ejemplo, hemos evaluado la incidencia de contar con mayor capacidad de respuesta al fuego, ¿cierto? Desde el punto de vista de disponibilidad de helicópteros, por ejemplo, para combatir el fuego, pero también la incidencia de tener más capacidades a nivel local o de tierra en términos de cuerpos de bomberos y maquinaria requerida, y cómo, digamos, el incremento en diferentes capacidades, ¿cierto? Sobre esos cuerpos de bomberos pues puede resultar, digamos, interesante o relevante
a nivel de la variación, por ejemplo, para diferentes municipios en Colombia. Ahí ustedes ven las mismas curvas, ¿cierto? Ya no a una escala nacional, sino a una escala de municipio y de lo que se requeriría en términos de inversiones, por ejemplo, en cuerpos de bomberos. Y entonces fíjense cómo esto lo que nos lleva es a poder transformar esa evaluación de riesgo en diferentes escalas, ¿cierto? Con diferentes tipos de resultados a través de la toma robusta de decisiones en una estrategia, o más bien más que en una estrategia, en un plan concreto de adaptación, en un plan concreto de gestión del riesgo, donde claro, yo tengo que pasar por un proceso de modelación, tengo que hacer, digamos, una serie de operaciones y de suposiciones, pero las hago desde el clima, ¿cierto? Y voy haciendo suposiciones enseguida, y entonces defino unas posibles acciones candidatas de ser usadas, que creo que todos tenemos más o menos claro qué es lo que habría que hacer, ¿cierto? La pregunta de cuáles son las mejores acciones a implementar no es como normalmente respondemos, cuáles son las acciones a implementar. El cuáles, creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Y más o menos se sabe cuáles son las acciones que pueden ser beneficiosas en determinado problema. Pero cuáles son mejores, eso va a depender de la condición del territorio, de la condición de la exposición, de la condición climática, del sitio. Y esa no es una pregunta que sea obvia de responder. Y para eso es una metodología como esta. Y finalmente, ya para cerrar, les quería comentar pues que hemos también evaluado estas cosas a nivel internacional. Existe muy recientemente lo que es el GIRI, el Global Infrastructure Resilience Index, que es un modelo de riesgo catastrófico de la infraestructura, en este caso, que cubre sismos, tsunamis, deslizamientos, inundación, huracán y sequía, con cambio climático para las amenazas hidrometeorológicas, considerando dos límites de variación, y que está cubriendo infraestructura de energía, vías y ferrovías, transporte, agua y saneamiento, comunicaciones, hidrocarburos y edificaciones, pues, en diferentes sectores a nivel internacional. Ustedes ven ahí, digamos, alguna muestra de lo que son los modelos de amenaza por sismo, por tsunami, por huracán, por inundación, que se han desarrollado a nivel internacional, lo que es, digamos, la cuantificación del índice y propiamente lo que son, digamos, los perfiles de país que se han desarrollado con este modelo. Quería mostrar esta parte para cerrar porque, pues evidentemente, lo que se ha logrado aplicar es un avance importante. Es un avance, digamos, en el sentido de dar una información que sea útil para la toma de decisiones y para traducir unas métricas de riesgo que a veces no se comprende bien qué son, en acciones concretas que sí se comprende qué son y que dan una idea de cómo se debe proceder de la manera más apropiada, que tengamos, digamos, la mejor información sobre cómo atender el problema para reducir el riesgo. Y también para ilustrarles que, pues, si bien la escala de la información importa, este marco metodológico, esta sombrilla metodológica que hemos presentado hoy, puede ser aplicable a cualquier escala, incluso a nivel mundial, donde pues el tipo de información o de decisiones que se pueden derivar de ahí van a ser unas muy diferentes a las del nivel local, pero que no dejan, pues por esa razón, de ser menos importantes. Y con esto cierro. Muchas gracias y no sé, Mario, si hay espacio para preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Omar Cardona. Voy a retomar yo la parte de las preguntas. Me ha pasado Mario el testigo. Mi nombre es Beatriz Pozuelo, también de la Oficina Regional de UNDRR para las Américas y el Caribe. Muchísimas gracias por ambas presentaciones. Han sido realmente interesantes, acotadas y muy nutritivas. Han generado mucha expectación en el chat. Así que tenemos unos minutos todavía para algunas preguntas que os voy a ir lanzando, si os parece, Gabriel y Omar Darío. Algunas, para empezar, más técnicas, ¿no? Nos preguntan las personas que nos acompañan, más de 220 personas que tenemos conectadas el día de hoy, ¿cómo se resuelve el problema de la resolución espacial de los modelos climáticos para aplicaciones en escalas tan pequeñas de las regiones colombianas que han estudiado y presentado, Gabriel? ¿Usan reducción de escala dinámica o estadística? Una pregunta bien concreta. Adelante. Sí, bueno, pues hay parte de la respuesta en la misma formulación de la pregunta. La única manera de resolver ese problema de la muy baja resolución de los modelos climáticos es con procesos de reducción de escala. Y hay de dos tipos. Dinámica, que lo que se hace es involucrar modelos de mayor detalle, como anidados en el grande,
que le permiten a uno como bajar la resolución del resultado. Eso es muy bueno desde el punto de vista de la modelación física y muy costoso desde el punto de vista computacional. Y el otro camino es el downscaling estadístico, en el cual lo que yo hago es esencialmente representar a nivel meteorológico la información en base al clima del pasado y alterar ese clima del pasado por las proyecciones climáticas, o sea, por la variación en la media que está generando los modelos o que proyectan los modelos de circulación global, pero asumiendo que las condiciones de variabilidad se van a mantener como las del pasado. Eso es esencialmente un downscaling estadístico. Lo que nosotros hemos hecho en todos los casos que les hemos presentado es estadístico. No hemos aplicado nunca el downscaling dinámico, precisamente porque pues, es muy demandante desde el punto de vista computacional y pues tenemos que resolver esto en tiempos, digamos, del desarrollo de un proyecto concreto. Perfecto, gracias Gabriel. Hay otra pregunta técnica. El CAPRA ha generado mucho interés y nos preguntan cómo se puede acceder a la herramienta, al CAPRA Robot, y si hay versión gratuita, ya que en la plataforma solo están las herramientas básicas. Adelante. Bueno, no sé si Bueno, entendí si bien quieren la yo, segunda parte. Ah, bueno, como Darío, siga, por favor. sí, lo que pasa es que ahí el CAPRA que se hizo para el Banco Mundial, Banco Interamericano y para la UNDRR, las Naciones Unidas, en el 2008, pero es un CAPRA, digamos, que digamos, alcanza a abordar ciertas problemáticas, no incluye el tema del cambio climático. El CAPRA Robot es un software propietario de Ingeniar y básicamente nosotros compartimos el CAPRA Robot sin costo y todo esto pues con grupos de investigación, o sea, es libre, se puede utilizar, pero obviamente bajo pues de que estamos en conversaciones con quienes lo usan y para qué lo usan, etcétera, etcétera. O sea, está a disposición y sí, efectivamente, el CAPRA, pues, es decir, eh, digamos, uno es el del 2008 y otro es lo que tenemos en el 2024. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también, una pregunta muy específica, ¿por dónde comenzar a generar inventarios después del impacto de un huracán? Por ponernos en un supuesto concreto. ¿Quién de los dos querría dar alguna respuesta así específica sobre cómo abordar un inventario de pérdidas después de un impacto de huracán? Omar Darío, adelante. Es que no sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero es que después de que ocurre un huracán, lo que uno tiene que hacer es una evaluación de daños, obviamente para mirar cuál fue el efecto, las implicaciones, los daños, las pérdidas. Y obviamente eso siempre se tiene que hacer inevitablemente cuando ocurre pues un desastre para poder dimensionar lo que se presentó. Y bueno, nosotros no trabajamos con información estadística de daños y de pérdidas, sino de una evaluación analítica, probabilista de lo que puede llegar a ocurrir con las condiciones, digamos, de los elementos expuestos y su vulnerabilidad. Nosotros no hacemos un análisis estadístico de pérdidas y daños de los eventos que han ocurrido, por supuesto que son muy importantes para efectos de, incluso hasta de validación de los modelos, pero con situaciones que ya ocurrieron o históricas. Pero la evaluación probabilista es una evaluación analítica porque la información estadística además no cubre los eventos más grandes y sobre todo los eventos que podríamos decir no han ocurrido aún, que son los más importantes de evaluar en un momento dado. De acuerdo, muchas gracias. Hay también interés sobre las aplicaciones y las expectativas del desarrollo de la inteligencia artificial en el proceso de entendimiento del problema climático y las alternativas de intervención. ¿Cuál es su visión sobre cuáles serán las aplicaciones de la inteligencia artificial en Pues este aquí pasamos contexto? Beatriz, aquí pasamos muy rápido por eso, pues por el tiempo, pero la modelación que se hace de las medidas de adaptación y reducción del riesgo volviendo a calcular el riesgo y mirando cuál es la efectividad de todas ellas,
Se hace con un modelo, llamémoslo así, evolutivo, o sea, un algoritmo genético, y eso es inteligencia artificial. O sea, la estamos aplicando, y eso tiene su aplicación dependiendo de qué es lo que se está buscando, pero ahí se hace con el ánimo de hacer una evaluación desde el punto de vista de la optimización, ¿sí? De esas medidas de adaptación y cuál es la mejor combinación de esas medidas de adaptación. De ahí que pues sí estamos trabajando con inteligencia artificial para esto. De acuerdo, justo en relación a medidas de adaptación hay varias preguntas, ¿no? La primera tiene que ver con cómo incorporan ustedes las soluciones basadas en la naturaleza en las estimaciones de las medidas de adaptación, de esa viabilidad y coste-eficiencia, y también cómo calculan las pérdidas anuales esperadas en servicios ecosistémicos. Así que les lanzo las dos juntas. A ver, Gabriel, ¿por qué no la asume usted? Bueno, creo que no capturé bien la primera parte. No sé, Beatriz, si me la puedes repetir, No, por que favor. cómo se incorporan, pues claro que se incorporan las soluciones basadas en la naturaleza, lo que pasa es que no necesariamente son las más eficientes y efectivas en todos los casos. Eso hay que tener un poco cuidado porque hay un poco un mito sobre que esas soluciones son necesariamente mejores que las que no son basadas en la naturaleza. Yo creo que es una combinación, a veces da que algunas de esas medidas basadas en la naturaleza son muy efectivas, pero en otros casos no son tan efectivas y desafortunadamente pues no quedan rankeadas como necesariamente las mejores. Ahora, la segunda parte de la pregunta, Beatriz, Sí, sí. si se la recuerdas a Gabriel. No, no, es así. Con respecto a las pérdidas sobre servicios ecosistémicos. Sí, es bien interesante. Nosotros, pues, lo primero es implementar un modelo de valoración de los servicios ecosistémicos, que son modelos que, pues, en general lo que uno encuentra en la literatura son modelos gruesos y sobre los cuales todavía hay mucho debate de cuánto vale realmente un servicio ecosistémico. Pero pues es, digamos, una teoría bastante bien formulada en la cual trata de ponerse un valor a los diferentes servicios que presta un ecosistema a la sociedad, desde lo que tiene que ver con regulación climática, regulación hídrica, formación de suelos, servicios culturales, servicios, mejor dicho, todo lo que el ecosistema presta, a eso se le pone un valor. Si el ecosistema, digamos, sufre una pérdida o un daño en su estructura o en sus componentes, pues va a haber entonces un truncamiento en el flujo del servicio ecosistémico y eso es lo que se va a perder. Entonces, al final, es una manera, digamos, práctica de ponerle un número al valor del ecosistema, no porque estemos poniéndole un valor a los componentes naturales per se, sino para tratar como de expresar en el mismo tipo de métrica el resultado frente a los fenómenos que afectan los ecosistemas. Por ejemplo, los incendios forestales es un ejemplo muy claro. Si se quema una parte de un bosque, pues ese bosque, pues lo interpretamos como un cierto servicio ecosistémico que ya no se puede prestar y por lo tanto, pues causa una pérdida en el flujo de ese servicio ecosistémico. Sí, de pronto mencionar que también se evalúa desde el punto de vista de la biodiversidad el cambio de una zona de vida a otra zona de vida. No necesariamente significa una pérdida, porque puede ser que se cambie ahí una zona de vida y entonces llegan pues se genera que otras especies se pueden desarrollar, mientras que otras tal vez, digamos, ya no pueden desarrollarse. Y digamos, en ese sentido de que hay un cambio de zona de vida, se considera como, pues, ese cambio puede ser infortunado, llamémoslo así, pero no siempre es así. Entonces, el análisis desde el punto de vista de biodiversidad, de todas maneras, es muy interesante porque, pues, el cambio de zonas de vida, de todas maneras, es algo muy importante desde la perspectiva de los ecosistemas. Muchas gracias. Omar Darío, siguen llegando preguntas sobre el acceso a Capra Robot, personas que preguntan específicamente cómo pueden acceder, si puedes volver a repasar y también específicamente si el Capra Robot contempla riesgo por deslizamientos submarinos, erosión costera y tormentas electromagnéticas. Bueno, a ver, nosotros, vuelvo a reiterar, somos un grupo de investigación
del sector privado, llamémoslo así, pero también somos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad pública. El Capra Robot no tiene costo ni tampoco tenemos, digamos, criterios, digamos, como de, mejor dicho, es un software libre. Lo que pasa es que somos un grupo que hemos desarrollado eso, hicimos el Capra original y hemos desarrollado una versión de Capra y varias versiones de Capra que se han desarrollado por los grupos que participamos originalmente en ese proyecto en el 2008 y cada uno pues ha desarrollado y avanzado con el Capra de alguna manera, pero somos personas que somos del sector privado del mundo de la investigación. Entonces trabajamos con grupos de investigación a nivel internacional, a nivel mundial, y obviamente lo ponemos a disposición de grupos de investigación interesados. Hay muchos que lo usan actualmente en el mundo entero pues si hay alguien interesado tendría que comunicarse con nosotros y ver en qué se va a utilizar, por qué se va a utilizar, etcétera, etcétera, cuál sería el uso. En fin, es un tema fundamentalmente académico y de investigación. De acuerdo. Aún así, sigue habiendo algunas preguntas bien técnicas que quiero hacerles. Quizá una última pregunta técnica que nos hacen a través del chat sobre cómo hacen el ensamble de los modelos climáticos para la modelación de amenazas específicas en un territorio concreto para obtener área, intensidad y frecuencia. Y además nos preguntan también si pueden en estos últimos minutos ahondar un poco más en el funcionamiento de los algoritmos y qué lo hace diferente el Capra de otros modelos o técnicas de cálculo. Nosotros básicamente hacemos la evaluación con todos o sea, buscamos los mejores modelos que representen lo que ha ocurrido en el pasado, de los modelos de cambio climático. Buscamos aquellos que son capaces de reproducir la historia. Es decir, no todos los modelos, cuando pasamos por todos los modelos que analizamos, solamente algunos son capaces de repetir lo que ya ocurrió. Y esos para nosotros son los candidatos de que a lo mejor puedan, puede que no, pero a lo mejor puedan representar mejor el futuro. O sea, nosotros hacemos una depuración desde ese punto de vista. Y después de que ya tenemos esos modelos como los mejores modelos, entonces les colocamos todos los RCPs. Nosotros no hacemos un promedio de RCPs ni nada de esas cosas, como pues se ha hecho por algunos grupos, sino que porque es que no va a ocurrir un promedio de los RCPs, va a ocurrir uno de los RCPs o ninguno de ellos, pero alguno parecido. En consecuencia, nosotros trabajamos, como decía Gabriel ahora, con resultados, con teoría de lo que se llaman los random sets, o sea, lo que llaman los conjuntos aleatorios, que trabajas por intervalos. Nosotros no trabajamos con un valor, sino con un intervalo en el cual se mueven los resultados. Y entonces nosotros no trabajamos exactamente con un ensamble, ¿cierto? Sí, aún más creemos que pues no es la forma apropiada de abordar este tipo de cosas, sino tener justamente una visión con toda la incertidumbre que implica el cambio climático con los diferentes RCPs. Entonces esa es la visión que tenemos de eso. Ahora, ya esos detalles que nos piden desde el punto de vista técnico, científico, de diferenciación con otros modelos, sí, hay otros modelos, Climada, hay otros modelos por ahí de cambio climático para evaluación del riesgo pues no podríamos entrar ahorita a explicar en detalle lo que pues obviamente ni siquiera en una hora y media podríamos pues hacer esa especificidad. Lo que sí es que lo es importante es entender que estos modelos probabilistas existen y que deben ser, en la medida de lo posible, las herramientas para hacer los análisis de riesgo de una manera robusta y para darle soporte a una toma de decisiones que se considere creíble para hacer una agenda de acciones de prevención, de mitigación y reducción del riesgo y adaptación, que es lo que necesitan hacer los gobiernos y que, como dijo Gabriel ahora, esa agenda no se puede hacer ni en 1 ni en 2 años, sino que hay que pensar unas cosas al 2030, otras al 2040, al 2050,
y casi que cada gobierno tendría que definir qué de esa agenda va a hacer porque un solo gobierno no puede resolver un problema de esta naturaleza. Listo, Darío, Gabriel, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles de nuevo la participación y haber compartido con nosotros esta interesante presentación sobre pues, un tema de mucha relevancia. Y acá desde la Oficina para las Américas y el Caribe de UNDRR es una reflexión que, bueno, a veces seguramente a partir de conversaciones que hemos tenido bilateralmente hemos estado haciendo y es, bueno, cómo podemos darnos cuenta de que de verdad estamos reduciendo el riesgo de desastres si a veces no comenzamos por medir en dónde estamos, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de metodologías para evaluar el riesgo, para entenderlo, las métricas, todo este tema de la ingeniería de control de riesgo, pues creo que ha permitido dar una muy buena descripción de unos enfoques robustos, cuantitativos, probabilistas, que tienen como objetivo final informar los procesos de toma de decisiones. Me gustaría también resaltar mucho algo que comentaban ustedes desde el principio de la presentación, pero pues que fue apareciendo en diferentes diapositivas, y es el rol de la vulnerabilidad y de la exposición. Es decir, no necesariamente porque estemos viendo o registrando desastres más costosos, medidos en términos absolutos, quiere decir que el riesgo en sí está aumentando, ¿no? Y que no todo además tiene que ser por consecuencia del cambio climático, y que hay una serie de acciones orientadas precisamente a estos componentes que podemos tener, lo cual también lo tenemos que tomar como una motivación para seguir trabajando y enfocando esfuerzos en ese sentido. También muy interesante haber visto estas aplicaciones a diferentes escalas, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, con los ejemplos que mostraba Gabriel, y pues en diferentes sectores, o sea, lo que va desde infraestructura, puentes, túneles, pero bueno, también esto conectándolo con tema agrícola, de producción alimentaria y también de servicios ecosistémicos. Y bueno, ahí hace un momento tuvieron la oportunidad de comentar un poco acerca pues, de estas métricas y cómo afectan los servicios ecosistémicos. Y bueno, para cerrar también la referencia a esta diferencia entre relevancia, precisión y robustez, ¿no? Como si nos estamos imaginando eventos altamente inciertos en los próximos 20, 30, 50 años, donde muchas veces el énfasis está solo en la amenaza, pero también tenemos una alta incertidumbre en saber cómo van a ser las características del entorno expuesto en 10, 20, 50 años. Bueno, cómo tratar de enfocar más el pensamiento hacia lo robusto más que hacia lo preciso, que muchas veces es lo que hace falta. Y bueno, finalmente, para agradecer la participación de todas las personas que se conectaron, tuvimos más de 200 participantes en este webinar. Creo que eso pues denota también el interés que muchas personas en la región tienen en esta temática, y esperamos seguir desarrollando este tipo de intercambios en los próximos meses, también pues muy enfocado a mejorar el conocimiento del riesgo. Bueno, y por último, muchas gracias a las intérpretes que nos facilitaron este intercambio entre español e inglés, que esto es una tarea que no solo por la duración del encuentro, sino también por el grado de tecnicidad. Entonces, pues muy agradecidos con ustedes por este apoyo. Gabriel y Omar Darío, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay varias preguntas que creo que les van a estar llegando pues de manera bilateral. Esto ha generado bastante interés, pero pues sabemos que ustedes siempre han tenido la mejor disposición, no solo en contestarlas, sino en apoyar la reducción de riesgo de desastre en la región. Entonces, con esto me gustaría cerrar, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Gracias a gracias a todos. todos. Chao, chao.